Bueno, muy buenas tardes. Mm, Debo informar antes de empezar con la clase del video pregrabado. He tenido inconvenientes en hacer estos videos por varias razones. Entre ellas está es que no tengo una cámara webcam, no tengo así como un lápiz táctil en la pantalla como para escribir. Y adicionalmente, pues me voy a aprovechar, digamos que como yo les envié los libros a ustedes, los libros guía. Entonces, con base en esos libros, pues voy a, digamos, como hacer una explicación adicional de esas lecturas. Pues no es lo más, digamos, idóneo o adecuado, pero que es básicamente pues lo que yo estaría explicando y escribiendo en el tablero en una clase normal, ¿cierto? Lo segundo que debo mencionar es que las notas, pues ustedes tuvieron que haber dado cuenta, ya las subí al sistema. Por ahí he visto como unas dos o tres inquietudes de las notas. En la medida de lo posible voy a responder esas inquietudes y subiré, bueno, no sé, me imagino que por WhatsApp las fotos de los trabajos o de los exámenes a esas personas. Mi intención es que si se puede, después del 12-13 de abril que se termine esta cuarentena, podamos por lo menos ir 1 o 2 semanas, no sé cómo estará ahí esa cuestión, o por lo menos la clase siguiente que termine la cuarentena, para entregarles como presencialmente las notas, ¿cierto? Y si tienen alguna inquietud o algo, pues de una vez revisar el tema y si es necesario, pues modificar la nota. Digamos, esa es como mi estrategia inicial para esto. Si en el peor de los casos, si no vuelve a haber clases presenciales, pues me tocará, bueno, no sé, escanear examen por examen y trabajo por trabajo, imagínense. Y mirar cómo hacer eso, digamos, de una forma práctica. Bueno, lo tercero, en vista de eso, hay una alta posibilidad de que el examen sea virtual. Bueno, ahí vamos a ir mirando poco a poco cómo se podrá hacer ese examen y también la entrega del proyecto. Bueno, ustedes ya tuvieron que haber empezado a adelantar, digamos, la solicitud de información. Yo les comento, hay un problema en la página del IDEAM desde hace unos 8 o 15 días por unos trabajos, digamos, extradocentes que tengo, que no he podido descargar información hidrológica de estaciones. Voy a mirar esta noche o mañana si ese problema en la página web persiste, para mirar a ver qué otra opción tomamos. Bueno, básicamente digamos que eso serían como la introducción antes de empezar a hacer la clase. Bueno, entonces vamos a explicar o mostrarles cómo se genera la precipitación, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en ese detalle específicamente de la precipitación, debemos conocer unos conceptos o unas circunstancias, unos atenuantes antes de ello. Dentro de eso está unas nociones básicas de la hidrometeorología. Esto lo podemos encontrar en el libro que le subí de Gustavo Silva Medina, en el capítulo 2, página 9 del libro. Bueno, entonces ¿en qué consiste la hidrometeorología? La hidrometeorología es el estudio básicamente del agua en el entorno del planeta. Y específicamente ahí se abre una ciencia muy específica que se llama la meteorología. Y la meteorología estudia los procesos atmosféricos que ocurren en la atmósfera. Debido a esos procesos atmosféricos, ya se tienen, digamos, algunos modelos, se han avanzado, digamos, los últimos años bastante por las imágenes satelitales, porque hay mejor registro de información, digamos, ¿cómo decirlo?, en tiempo real de las variables climáticas y sobre todo ha habido unos avances grandísimos en la computación para poder simular más rápido esos procesos y poder, digamos, mejorar el pronóstico del clima
con un grado de precisión aceptable en Europa y en Estados Unidos, de 24 a 48 horas con una buena aproximación. Entonces, para empezar, tenemos que ver el concepto de la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera está conformada, como lo podemos ver aquí, básicamente por elementos químicos. Dentro de esos elementos químicos, el de mayor importancia es el nitrógeno, con el 78%, el oxígeno el 21%, el argón 0.94%, dióxido de carbono 0.03% y otros químicos, otros constituyentes de 0.03%. Que esos, dentro de esos componentes, como podemos ver acá, está el hidrógeno, que es muy importante para la generación del agua, el neón, el helio y el ozono. Bueno, y por ahí hay otro tema que es el gas carbónico. Bueno, ya lo leímos, que es 0.03. Bueno, entonces, con base en esa información, esos gases, que son básicamente gases, digamos, conforman la capa atmosférica, y debido a su densidad y a las temperaturas que tendría las masas de aire o las masas de esos gases con respecto a la temperatura del Sol principalmente, se generan diferentes estratos, diferentes comportamientos entre la atmósfera. Entonces, dentro de esas capas atmosféricas que se generan por el comportamiento de la temperatura de esos gases, tenemos la troposfera, que es la capa más cercana a la superficie terrestre. Es donde se generan todos los procesos hidrológicos o climáticos, perdón, mejor, de precipitaciones, nevadas y todo aquello, huracanes, tormentas, dentro de la superficie terrestre. Esa troposfera generalmente se sitúa desde 0 sobre el nivel del mar hasta 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y allí es, como les comento, donde se producen la gran mayoría, el 99,9% de los procesos atmosféricos, de precipitaciones, lluvias, huracanes. Y bajo ese concepto, en principio, digamos, es la capa atmosférica más importante para estudiarla y para pronosticar el clima. Después de esa capa, que va de 0 a 10 kilómetros, tenemos la estratosfera. Esa estratosfera viene generalmente de 0 a 80 kilómetros. De 0 a 25 kilómetros, que es digamos, el otro estrato que podríamos encontrar dentro de la atmósfera. De la altura o altitud de 25 a 80 kilómetros, no confundir, se considera una capa que se llama mesósfera. Si ustedes observan, la variación de temperatura básicamente es mínima. En la troposfera baja a medida que se va despegando o se va alejando de la superficie terrestre, ¿cierto? Llega, digamos, a los límites de los 10 kilómetros. La temperatura prácticamente del aire, de la atmósfera en esa altitud, tiende a ser constante hasta los 25 grados centígrados. Y después hasta los 25 kilómetros, perdón, y después de esa altitud de los 25 kilómetros, empieza a subir gradualmente y después viene un leve declive y después un repunte. Este pequeño cambio de los 80 kilómetros es porque ya la incidencia de la radiación solar con respecto a las masas de aire es más fuerte, ¿cierto? La radiación es más fuerte en esta masa de aire o en esta masa de gases que en la radiación acá, ¿cierto? Por estar más retirado o más, entre comillas, cercano al Sol, ¿cierto? Después sigue la capa ionosfera, que va de 80 a 1000 kilómetros aproximadamente. Se supone que alrededor de los 1000 kilómetros, en esencia, ya estamos hablando del espacio. En este punto ya estaríamos hablando de ingravidez. Aunque los satélites y la estación espacial, si no estoy mal, creo que está a unos 600 kilómetros sobre la superficie terrestre, si no estoy mal en el dato. Y se puede de alguna forma, en algunos momentos, dependiendo por dónde están esos satélites y esa estación espacial, se puede ver a simple vista desde la superficie terrestre. Bueno, ¿qué es lo importante de acá?
Lo importante es que, como les comentaba, en la troposfera se producen todos los procesos climáticos importantes. Como dato curioso, por encima de los 10 kilómetros es lo recomendado para que los aviones comerciales y los aviones militares se transporten. Porque por encima de los 10 kilómetros implica dos situaciones. No van a encontrar, digamos, accidentes topográficos como montañas o algo, ¿cierto? Si por ejemplo están viajando de noche. Porque pues si recordamos el Everest, lo más alto está a 8 kilómetros de altitud, 8 kilómetros y medio. Entonces ya a esa altitud es imposible, digamos, encontrarse con algún accidente topográfico. Pero tal vez lo más importante es que por encima de esa altitud de los 10 kilómetros, las capas atmosféricas hace que el vuelo sea, digamos, más suave. Si estuviéramos volando por debajo de esos 10 kilómetros, las ondulaciones o los cambios de temperatura hacen que el avión tenga, digamos, produzca o sienta turbulencias. Y eso hace un poco más complejo. Y obviamente pues está en la calidad del avión. Entonces por encima de los 10 kilómetros cuando son digamos grandes distancias, grandes recorridos, es lo normal o lo habitual para transportarse. Bueno, como pudimos ver, la temperatura va variando, ¿cierto? A medida que va, la temperatura de los gases va variando a medida que se va acercando al espacio, ¿cierto? Y puede llegar a unas temperaturas de 1500, si ustedes ven aquí, 1500 grados Kelvin, 1700 grados Kelvin y más allá del espacio, pueden llegar a tener temperaturas muy altas. Y esta es una de las, como dato, digamos, adicional. Los astronautas o los viajes que se hacen, digamos, fuera de la atmósfera, han encontrado que, pues, cuando están en la parte del Sol, ¿cierto? De la cara del Sol, pues tiene unas temperaturas muy altas, por eso los trajes de los astronautas y digamos el metal que tiene esas naves debe ser muy resistente, tanto para temperaturas extremas altas como para temperaturas bajas. Cuando esos tripulantes o esas naves no están en la cara del Sol, es decir, están en la parte oscura del planeta, ocurre algo extremo en el sentido contrario. Las temperaturas pueden llegar a bajar hasta cercano al grado absoluto, a menos 273 grados Kelvin, a menos 220, menos 240. Y eso es otro problema, porque ese metal y esos, digamos, ese metal de esas naves y, y la indumentaria de los astronautas deben ser capaces de soportar temperaturas muy altas como es temperaturas muy bajas. Bueno, les comento eso como información ahí adicional. Esta misma, digamos, estos mismos conceptos lo podemos también encontrar en el libro de hidrología en ingeniería del ingeniero Germán Monsalve de la Escuela Colombiana de Ingenieros, y eso está en el capítulo 3 de la página 60. La diferencia entre estos dos libros es que inicialmente descomponen la atmósfera en tres compuestos, una que se llama aire seco, otra que se llama vapor de agua y otra que se llama partículas sólidas en suspensión. Esas partículas sólidas de combustión son el famoso dióxido de carbono, que eso genera y presenta un problema adicional, que es el siguiente. Bueno, antes de hablar esto, bueno, aquí pues obviamente mencionan de que el hidrógeno y el nitrógeno suman prácticamente el 99%, como podemos ver en el primer texto. Si sumamos los dos porcentajes, ¿cierto? 78 más 21% me da 99%, es decir, son los dos elementos principales de gases en la atmósfera. Está el argón, dióxido de carbono, bueno, y aquí este es un poquito más completo. Mencionan el neón, el helio, el criptón, el xenón, el ozono, el radio y otros como los gases que veamos adicionales que conforman la atmósfera. Bueno, dentro de estas partículas sólidas en suspensión que estoy mencionando, esas partículas en suspensión se conocen habitualmente como aerosoles.
No sé si ustedes han escuchado, probablemente sí. Ese temita, ya se va a acabar el tiempo.